Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro canal Raúl Bamón, transmitido a través de las redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp. Le invito para que se suscriba, porque cambiando tu manera de pensar por la acción de la palabra de Dios, cambiará gradualmente tu manera de vivir. Tendrás una vida con propósito, no sin problemas, pero saber moverse bajo presión, con la fortaleza de Dios, que impactará tu espíritu, alma y cuerpo. Tendrás una mejor calidad de vida y harás que tu vida también sea de bendición para otras personas, para que traigas mejores relaciones y puedas proyectarse con una mente dinámica, amplia, una visión amplia, una voluntad firme, con unas emociones estables. Eso lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. Así de que vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine en el tema que vamos a tratar en esta mañana. La buena tierra. Amado Espíritu Santo, gracias porque tú eres la fuente de agua viva. Un día el Señor Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, es la oportunidad para que usted aprenda a vivir una vida sobrenatural, que tu corazón se vuelva una tierra buena, una tierra que fructifique, que dé cambios positivos en tu vida. Y vamos a mirar cómo es las características de una tierra, no sin antes ver el contexto de la parábola del sembrador y reconsiderar algunos puntos de los terrenos que no son aptos para dar buen fruto. Vamos a leer una vez más, y así lo hicimos durante la semana, pero vamos a resumir y vamos a profundizar en la buena tierra. En Mateo capítulo número 13, el Señor nos habla del corazón humano, que es como un terreno que necesita ser abonado para ser sea una tierra fructífera, una tierra productiva. Quiero leerlo de esta manera en Mateo capítulo 13, 1 al 9, y luego la explicación que hace el Señor de la parábola del sembrador. Versículos 18 al 23. Dice así la palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Veamos la explicación que hace el Señor. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que es sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce hacia 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, nos contaba a través de los devocionales de esta semana cómo unas tierras como las de Israel hace varias décadas
Los inmigrantes israelitas encontraron en la tierra que Dios les había jurado a sus padres cuando ellos salieron en exilio en el año 70 después de Cristo, fruto de la desobediencia y los juicios de Dios, siendo una nación bendecida por Dios pero también disciplinada, a todas las naciones dispersas, se llama la diáspora. Pero milagrosamente Dios restauró la nación conforme a sus profecías, y volviendo al punto, en el año 1948 se constituyó en nación. Pero lo interesante de todo es que a través del profeta Jeremías dio una profecía de que esta tierra, que era desértica, muerta, lleno de pedregales, entonces se volvió una tierra de un Edén. Abrió ríos, como dice el profeta, aguas en el desierto y ríos en la soledad. Y hoy día encontramos que Israel, fruto de la sabiduría y la fe que puso el pueblo israelita, ha logrado hacer de este pequeño lugar de la tierra un lugar maravilloso que exporta comida, miles de millones de dólares, fruto de que adecuaron las tierras que estaban desérticas, muertas. Lograron traer agua desde el río Jordán y también excavar aguas subterráneas desde la zona de Judea para lograr hacer de Israel un vergel florido que exporta comida, que cuando uno va, yo he ido varias veces a Israel, me sorprendo de la maravilla del milagro de Dios, de la sabiduría que ha dado Dios al pueblo de Israel y cómo le ha enseñado a otros pueblos cómo aprovechar mejor sus recursos, porque hay naciones que tienen grandes tierra, mucha agua y mucha tierra, pero no tienen la sabiduría, ni la voluntad, ni la fe para hacerla productiva. Y por eso oramos por nuestra Colombia y otras naciones, que no sean el blanco de minería ilegal y una destrucción del mayor recurso más que el oro, que al futuro tendrá un valor terrible si no se sabe cuidar, que es el agua. Por eso, de igual manera, Dios nos quiere enseñar hoy cómo nosotros podemos, así como el desierto de Israel se volvió un lugar florido, un lugar productivo, nuestro corazón, que es un terreno seco, que era un terreno seco, infructífero, se vuelva una tierra, un corazón dispuesto para Dios, para dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de transformación, que glorifiquen a Dios, que traigan beneficio a la gente, a las relaciones, a los hogares, a las familias, a una nación que está en crisis. Solamente un hombre y una mujer, hogares transformados por Dios, hacen de la nación una nación bendecida y no llena de violencia, fruto de los antivalores, de la codicia, del odio, del alejamiento de Dios. Así de que, por eso el Señor, en su palabra maravillosa de la parábola del sembrador, nos enseña cómo adecuar nuestro corazón para que pueda ser vidas transformadas, bendecidas, dinámicas y con bendición para otros. En primer lugar, el Señor habla del terreno, y quiero hacer un resumen de lo que pasó, lo que he hablado durante la semana. El terreno que está junto al camino. Yo puedo decir que cuando un terreno está junto al camino, prácticamente ha sido porque el camino en sí ha sido allanada con piedras para poderlo hacer apto para caminar y pisar, pero no para ser productivo. Esos terrenos junto al camino, cuando la semilla cae, es prácticamente, como dice el Señor, vienen las aves de los cielos y se la comen. ¿Sí? Esta palabra prácticamente es quitada del corazón del ser humano, hablando de la palabra de Dios, porque de alguna otra manera esta tierra dice que viene el malo. ¿Qué es el malo? Todas aquellas cosas que se oponen a Dios, Satanás, el sistema del mundo y el orgullo humano, que lo alejan de Dios con sus ideologías, con su ateísmo, con sus ideologías fuera de Dios, contra la voluntad de Dios, contra sus principios, que han dañado y contaminado la tierra, que producen más bien codicia, muerte, violencia, improductividad, pobreza, que es lo que pasa cuando los seres humanos se alejan de Dios. Entonces viene en esa semilla que se enseña la palabra de Dios, que se predica, pues no puede dar fruto, porque viene entonces las malas acciones de personas que tienen malos pensamientos, dice aquí el malo, y en el corazón de las personas que quieren crecer
no se les puede dar porque son terrenos que todavía no han sido adaptados. Como bien dice, entra por un oído y sale por otro. Pero también nos habla de otra, la semilla que cae en otro terreno. Que hablemos de los corazones que son como pedregales, que penetra la palabra, viene la palabra, pero no tiene raíz, es decir, no tienen convicciones. Son personas que prácticamente escuchan emocionadamente la palabra de Dios, pero cuando empiezan a ver las pruebas de la vida, las luchas, entonces no entienden y no se convencen de que aún Dios tiene un propósito en eso y se alejan y entonces no pueden aceptar la palabra, no crecen porque no tienen acceso a orar, a creer, a leer, a vincular su vida espiritual para profundizar. Sus raíces espirituales son débiles y por eso son presa fácil del tropiezo. Y luego usted ve muchas personas que emocionalmente dicen creí en Dios, ahora sí voy a cambiar, y después siguen lo mismo con el tiempo porque no perseveran creciendo, orando, cogiendo raíces. Sus corazones son llenos de piedras y pedregales, sin raíces, sin profundidad, sin tierra. Pero habla también del tercer del camino, del tercer nivel, que es la palabra que cae en terrenos espinosos. Sí, hay tierra, sí, pero esa tierra ha sido invadida por los espinos, los abrojos, las zarzas, etcétera, que chupan los nutrientes de esa tierra. E impide que esa semilla pueda coger nutrientes porque compiten con los pedregales, con las espinas, y también quitan la luz, no deja que la luz llegue para que la planta empiece a crecer. Entonces, indudablemente, que esa persona es como la persona que los espinos representan esos afanes de la vida, esas formas de vida que los alejan de Dios, las preocupaciones demasiado por las codicias, por las cosas lejos de Dios, los afanes, preocupaciones que cargan las personas y no confían que buscando el reino de Dios y su justicia las cosas vendrán por añadidura, sino que sus planes, sus actividades financieras los quieren hacer sin Dios. Dios de pronto es un añadido adicional. Ahí me encomiendo a Dios. Ahí me encomiendo a Dios, pero no quiero oír, ni obedecer, ni entender. Entonces son personas que piensan que Dios es de la buena suerte. Sin embargo, hay cosas sorprendentes y aquí quiero ilustrar los milagros que en su misericordia hay personas que con sinceridad religiosa quieren agradar a Dios, pero les falta crecimiento. Pero de todas maneras, hay una señora esta mañana en CNN, hablaba acerca del milagro de sobrevivencia que ella tuvo cuando se derrumbaron una parte de los edificios en un lugar, condominio en Miami. Esa persona dice que se despertó antes de la tragedia y como que Dios le decía salga de ahí, ella salió y de una manera milagrosa ella se salvó. Y esa fue la mano de Dios. Yo, Señor, no me quiero morir. Ella bajó y cuando ella bajó prácticamente salió ilesa, donde hay en este momento más de 100 desaparecidos. Bueno, Dios tiene misericordia. Como muchas personas mueren, pasan la vida, pero no tienen en cuenta a Dios, hacen planes. Ahí murieron en esa tragedia que les estoy mencionando, médicos, jóvenes, familias hermosas que están, pero pues piensan en sus proyectos, en la vida, no piensan que nunca van a morir, la vida en cualquier momento se lo puede llevar. Por eso necesitamos prepararnos para la eternidad, necesitamos crecer y saber que el Dios de la vida tiene misericordia de nosotros. Por eso esas personas que viven afanadas, que creen en Dios, o asisten cada 8 días a su iglesia católica o a la iglesia cristiana, pero simplemente se vuelven Dios domingueros, pero no tienen en cuenta Dios de la semana, ni lo quieren meter en sus actividades familiares, ni quieren hacer cosas, sino que Dios es simplemente un añadido para que Dios los bendiga, pero no para conocer y oír su palabra, que eso es lo que Dios quiere, que usted sea una buena tierra para que usted, escuchando y poniendo por obra la palabra de Dios y esforzándose en la gracia, usted pueda encontrar fructificación y bendición permanente. No solamente los domingos, no siendo religioso, sino una persona que permanente sabe que está en comunión con Dios para que Dios haga de usted un terreno fructífero. Entonces aquí encontramos ese terreno de espinas que no solamente por los afanes de la vida, sino los engaños de la riqueza. El mundo de hoy es un mundo donde se le da mucho culto al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Poderoso caballero es don dinero, dice mucha gente, pero el dinero no te salva la vida. Personas que compraron allá sus apartamentos,
pero con todo el dinero que tenía se murieron, personas que se suben a un avión y no saben si se van a morir, un infarto, un COVID, en este momento, personas que pensaban que la vida iba a durar para siempre y hacen sus planes, pero no tienen en cuenta a Dios y la muerte los puede coger, como él mencionaba en otro sitio, un hombre que huyó buscando un sitio para huir de la muerte y la muerte lo tenía ya programado para ese sitio. O sea, la vida está en las manos de Dios y debemos cada día agradecer porque podemos vivir como milagro de Dios. Y las codicias, no solamente los afanes de las riquezas, sino también las codicias, los deseos fuertes que arrastran al individuo a vivir una vida más material, pero no saber que necesitamos eso material ser dirigido por los valores espirituales. Porque vivimos en un mundo lleno de tanto dolor, tanta desigualdad, tanta violencia, tanta contaminación, tanta pobreza y violencia y corrupción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, esas codicias necias y engañosas. Por eso Dios quiere quitar de nuestro corazón esas espinas, para que podamos disfrutar de las cosas sin hacer de eso los ídolos. El dinero no es malo, pero el amor al dinero sí es malo. Y cualquier cosa que Dios nos da, son buenas la comida, pero el amor por la comida o el amor por las cosas o el amor, cualquier cosa se puede gloria, el fútbol y deporte, cualquier cosa, las cosas son buenas, el ejercicio es bueno, el fútbol es bueno, pero ya el amor, donde se forman mafias, se forman suciedades, se forman antivalores, el hombre lo contamina con sus antivalores. Necesitamos entonces ser una buena tierra y por eso la palabra de Dios nos dice que el que fue sembrado en buena tierra, y aquí entremos en el tema de hoy, dice, en buena tierra es el que oye la palabra, la entiende, no solamente la oye, sino que la entiende. Hay gente que oye la Biblia y la lee y la versículo, pero no la entiende. Dios nos dio la Biblia no solamente memorizarla, primero antes de memorizarla, entenderla. Porque cuando tú entiendes algo, lo puedes memorizar. Primero Dios nos dio la capacidad de entender, entender es comprender el significado, el mensaje central que quiere dar para que se aplique a la vida. Porque si no oye simplemente, pero no la entiende, Dios dice en Isaías 55, vengan, todos los que tengan sed, escuchen atentamente y comed del bien. Porque si usted y yo no escuchamos atentamente, no vamos a entender y no vamos a tener fe. La palabra de Dios dice que cuando yo escucho atentamente la palabra, se va a volver un rema, una enseñanza aplicada a mi vida por el Espíritu Santo, que va a dar fruto significativo. Porque ¿qué saca usted con tener muchos títulos y no aplica lo que tiene o no lo entiende? Con tener mucho conocimiento de las cosas y no las aplica a su vida. Bueno, es bueno entenderlas, oírlas, pero entenderlas para saber cómo se puede aplicar, cómo ser efectivo. Es de las cosas más importantes. Eso se llama sabiduría, la capacidad de entender para aplicar los principios de Dios a la vida. Sabio no es una persona que se llena de mucho conocimiento y tiene muchos títulos, sino sabio es una persona que oye, entiende y sabe aplicarla para vivirla, ser consecuente y ponerla por obra y ayudar y ser productivo para sí mismo y para su familia y para los demás. Eso es importante, dice que oye, entiende y da fruto. El único que puede dar fruto en la vida de uno es el Espíritu Santo. Por eso Dios quiere que las personas que son como desiertos, sus corazones desérticos, abran su corazón a Jesús. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la única que puede hacer al hombre nacer de nuevo. Cuando una persona recibe a Jesucristo y su palabra, entonces se vuelve templo del Espíritu Santo y empieza a volverse un instrumento de Dios. Se vuelve templo del Espíritu Santo y empieza a dar fruto. El apóstol Pablo describe que la buena tierra es una persona que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, al 30, eso significa en Juan 15, mucho fruto y fruto permanente. Vamos a describir qué es el fruto en estos puntos que representan la buena tierra. La buena tierra, el buen fruto, representa el carácter de un individuo. El carácter de un individuo muestra quién es él. Hablando de las sectas y las religiones, lo único que puede dar fruto con el conocimiento de la palabra es la palabra de Dios implantada en un corazón obediente. Va a dar fruto, guiado por el Espíritu Santo. Satanás y sus huestes imitan la brujería.
las prácticas fuera de Dios, la adivinación, la idolatría y toda esa serie de prácticas, culto a los ángeles y una cantidad de cosas, tratan de imitar porque vienen las fuerzas espirituales a engañar y confundir, pero no transforman el carácter de las personas y van contra Jesús. En cambio, cuando una persona le pide al Espíritu Santo, no por su fuerza ni por su orgullo, sino guiado por el Señor, renuncia a sí mismo, es Dios viviendo para dar el fruto del Espíritu que Satanás no puede imitar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 muestran cómo es una persona que es buena tierra, que con el tiempo empieza a manifestarse el fruto. Dice, el fruto del Espíritu, dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, dice, es amor. ¿Qué es el amor? El amor es el carácter de entrega, de servicio, y Pablo lo describe como un amor que es la base de lo que es el carácter de Dios. Dios es santo, es perfecto moralmente, pero su carácter frente a la compasión, a la misericordia y al deseo de bienestar es amor, es bueno. El carácter del amor de Dios es agape, significa una entrega, un servicio, un deseo de que el hombre viva feliz de una manera incondicional. Eso se llama agape. Ese es el amor de Dios. El amor humano no es un amor como el amor de Dios. El amor de lo humano es un amor limitado. Está limitado con los hijos, los padres, y es limitado aún eso, porque ningún ser humano puede, ni siquiera aún con sus padres o la familia, recibir un amor incondicional tan sacrificial como el amor de Dios. Dice la Biblia, de tal manera amó tanto Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios es un amor incondicional, es un amor sufrido, porque ha soportado a Dios las ofensas. El amor sufrido nos hace a nosotros aprender a soportar las ofensas de los demás. El amor benigno es un amor dulce, es un amor de buen trato, es un amor que desea servir a los demás con benevolencia, con buena voluntad. Benigno es dulce, es benigno, sufrido, benigno, que no tiene envidia, no es envidioso. El amor de Dios quiere lo mejor para nosotros y que nosotros también no seamos envidiosos ni celosos con los demás. Sí, el amor sufrido, el amor benigno empieza a manifestarse en la vida de una persona. Ese es el carácter. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, ya deja de ser egoísta, ya deja de ser orgulloso, ya deja de ser una persona que piensa en los demás, se ama a sí mismo, porque yo amo a los demás si yo me amo a mí mismo. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, en la medida que tú aprendes a descubrir cuánto es el amor de Dios en tu vida, tú vas a aprender a amar a los demás como Dios te ama a ti. Entonces es un amor sufrido, benigno, que no tiene vida, que no guarda rencor. Es una de las características también importantes, una persona que ha aprendido a perdonar 70 veces 7, como un estilo de vida. Y como consecuencia, esa persona llena de esas virtudes, de ese fruto del Espíritu, diversas manifestaciones, va a ser mejor saludablemente. Yo puedo dar testimonio de personas en la iglesia que en mi propia vida que vivían llenos de amargura, de resentimientos, y cómo Dios les quitó enfermedades, úlceras, colitis, porque el doctor, como decía, los médicos dicen que el 70% de nuestros problemas emocionales y nuestros problemas de la naturaleza humana llena de odio, de amargura, de egocentrismo, de envidia, pues va produciendo enfermedades en el cuerpo físico. Entonces, cuando uno realmente aprende a vivir en el Espíritu, va mejorando su calidad de vida, se le quita el miedo, la ansiedad, la angustia, va viviendo mejor calidad de vida. Así de que hay que evaluar qué terreno estamos, porque de pronto somos cristianos, pero no quiero comparar porque las parábolas, según expertos, dan mensajes específicos, pero aquí digo que el significado se puede aplicar en el terreno de los espinos a las personas, por ejemplo, que siendo cristianas son personas que están llenas de afanes, de codicias. Entonces Dios no ocupa el primer lugar, entonces su naturaleza humana vuelve a tomar la vida carnal, como dice Pablo, celos, contiendas, disensiones, herejías, y los cristianos viven como niños espirituales, no pueden crecer, no pueden madurar espiritualmente, y por eso el carácter no se les ve y ven llenos hasta de enfermedades. Las ansiedades, los celos, la incredulidad, los temores, no debería ser el estilo de vida de un cristiano. Sí podemos vivir con temores, tener temores, pero no vivir en el estilo de vida. Si tú enfrentas un temor, una angustia, dice, Dios nos librará en la angustia. Si tenemos dificultades
de perdonar. Dios te da la capacidad de aprender a perdonar. Tú debes buscar al Señor, porque es entregar la vida para que Dios se encargue de esa situación. Aunque sea un proceso, Dios va liberando tu vida poco a poco de esos resentimientos. No guarda rencor. Dice la Biblia, todo lo cree. ¿Qué significa? Que ya no somos maliciosos. No es que seamos crédulos, que traguemos entero a todo el mundo, sino que aprendemos a creer lo mejor de las personas. Se nos quita la malicia. A veces nosotros juzgamos las personas y mantenemos juzgándolos, y también nos juzgamos demasiado y pensamos, esa persona no va a cambiar, siempre es así. Vivimos de prejuicios. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios como un terreno de buen fruto, aprendamos a creer lo mejor de las personas, así como Dios ha creído lo mejor de nosotros. Sí, las personas cometen errores, pero no marcarlos, como Dios no nos ha marcado a nosotros. No nos ha sentenciado, nosotros no somos mejores que nadie. Es por la misericordia y la gracia de Dios que nosotros hemos experimentado que Dios no guarda rencor para que nosotros no guardemos rencor. Dice entonces, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera lo mejor. Dios espera lo mejor de nosotros. Cuando nosotros somos una buena tierra, aprendemos a esperar lo mejor de la gente. Y una de las cosas que como cristianos yo también estoy aprendiendo a mejorar cada día en eso, es no tener ese espíritu de crítica con el gobierno, sino orar por él y pedirle a Dios, claro, que cese esa corrupción, que hay cosas en Colombia que no están bien y que tienen que mejorar, y orar para que esas huestes espirituales que oprimen los gobiernos no los llenen de corrupción, que hacen daño y generan violencia. Pero también debemos someternos a las autoridades, a pesar de sus errores, someternos, reconocerlos, respetarlos. Pablo no dice que hablemos maldición sino bendición, aún en un mundo injusto. Y el comportamiento de un verdadero cristiano es que es pacífico. No significa que no tenga que reclamar, porque están bien las marchas, pero no la violencia, no el vandalismo, no la destrucción, pero nos estamos autodestruyendo. Descapitalizamos nuestra nación, porque entonces ya no hay inversión, ya hay temor de que la gente dice, no, yo quiero invertir en un país tan violento. No, yo no voy a invertir. Entonces, ¿qué pasa? Salimos perdiendo todo, y aún la gente que reclama. Entonces necesitamos tener un espíritu pacífico. Los cristianos podemos marchar también, pero sin violencia. Enseñar a la gente a esperar en Dios, aprender a ser mansos, porque es uno de los frutos del espíritu, mansedumbre. Un amor, entonces volviendo al amor, es un amor que tiene todas esas virtudes, pero también gozo. Gozo es una alegría interior. No vamos a gozarnos, voy a tomarme dos canecas de aguardiente porque voy a celebrar la vida, ¿no? Entonces, cuando las personas vienen los años nuevos, o vienen los cumpleaños, o vienen los fines de semana, voy a celebrar porque voy a desestresarme. Entonces coge 8 canecas de cerveza, coma trago, o me voy a un prostíbulo a gozarme con la vida. Al final es un engaño, porque se autodestruye la persona y sale más disminuido mentalmente. Pero sabe, cuando uno tiene la vida llena de gozo, ya uno no necesita desbordarse buscando el gozo en las cosas externas. El sexo, qué rico en el matrimonio, respetando a las personas porque se le da amor. El sexo en sí mismo, sin nada de eso, nos llena. Por eso los artistas más bellos que dicen en que Hollywood se separan. Esos famosos artistas, con unas hermosas artistas, hombres y mujeres, al final se aburren, porque el sexo en sí mismo es una bendición, pero con amor. Cuando hay buena armonía, cuando hay respeto, cuando hay buenas relaciones dentro del matrimonio. Imagínense un hombre con una novia y con otra, las muchachas se sienten usadas, vienen los abortos, vienen las malas relaciones. Entonces, qué rico todo dentro de la vida del gozo, pero es un gozo que viene de adentro, que lo produce el Espíritu, que no los lleva a uno a desbordarse de una manera desordenada. La paz, ¿cuánto la necesitamos? El fruto del Espíritu en una buena tierra. La paz es una tranquilidad interior que le permite a uno vivir una vida tranquila, descansada en Dios, no sin presiones, porque Jesús dijo, yo en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, la paz os dejo. Mi tranquilidad, no la del mundo. Usted puede, gente que se va a la San Andrés, se va en yate y tiene la cabeza llena de preocupaciones, está consultando el celular, no puede dormir, se desvela, se levanta y come con una ansiedad. Por eso viene la obesidad muchas veces, los estados ansiosos, para quitar la angustia
come, 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 o a la adicción a la pornografía o la adicción a los juegos, tratando de quitar ese estrés y se le aumenta más la insatisfacción porque no hay paz. Dios quiere, fruto de que tu corazón sea una tierra apta, darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando coloques a Jesús en el centro de tu vida. Llenarte de paciencia. ¿Cuánto necesita el mundo de hoy la paciencia? Vivimos una vida tan acelerada. Queremos hacer todo al tiempo. No vamos paso a paso, sino que vivimos tan acelerados que en cualquier momento peligra nuestra vida. Yo vi en un video una situación de una señora que por pura misericordia se salvó. Ella manejaba un carro, pero consultaba el celular. Estaba haciendo dos cosas al tiempo. Manejaba y estaba viendo el celular. Mientras manejaba, ella estaba consultando. En un segundo, se estrelló contra la baranda de un puente y una de las barras del puente le atravesó la pierna y rozó una arteria. Para sacarle la barra, yo lo vi en video, fue una verdadera proeza. Se salvó de milagro por una consulta imprudente de un celular. Muchas cosas al tiempo. Queremos hacer muchas y eso produce colapsación. ¿Cuántos niños sufren? A veces se les martiriza en la enseñanza porque se les satura de muchos conocimientos al tiempo. Un niño debería enseñárselo una enseñanza gradual, práctica y que sea motivante, pero por bloques y no todo el tiempo. Recuerdo que en el colegio nos enseñaban como 10 materias al tiempo. Mejor las cosas profundas por bloques, profundizando. Así se agarra más, pero bueno, eso es cuestión de otra situación. Necesitamos entonces desarrollar paciencia, ¿sí? Calmado, listo y pronto también a perdonar. Eso es una característica de la paciencia. Y eso lo lleva a uno a ser manso, benigno, porque una persona benigna no es una persona, es una persona que no se va a alterar fácilmente. Una persona que se altera fácilmente hará locuras. Imagínense, he visto personas que se bajan de los carros porque pelean, sale uno con su fierro, otro sale con un revólver y lo mata. Aquí en Colombia se multiplica la intolerancia por la falta de la paciencia, de la benevolencia, del respeto. Queremos imponer, pitar, gritar, fruto del estrés, fruto de no estar con Dios, fruto de no tener la presencia de Dios. Y de fe, ¿cuánto necesitamos? Gracias a Dios por la ciencia que nos ha ayudado muchísimo en el tratamiento para el COVID y el tratamiento para muchas cosas. Pero no podemos esperar que todo el tiempo, esperar ir a una EPS para que le hagan los tratamientos a personas que están enfermas. Yo he visto como pastor testimonios de personas que se mejoraron en su salud, sin menospreciar la bendición de tener a un médico, pero no depender del médico. Yo puedo ir y hacer un control médico, que es una gran bendición de Dios. Pero no estar dependiendo cada 8 días, doctor, me duele la cabeza, doctor, me duele la barriga, doctor, una cosa. Eso es falta de fe. Usted tiene que aprender todos los días a confiar que Dios te cuida, que Dios sana tus dolencias también, como la mujer de flujo de sangre, pero todos los días, dice la palabra de Dios que cuando tú oras diariamente, verdaderamente de corazón, Dios va sanando tus dolencias, va a tener esa paz, porque el 70% es la falta de paz. Ese estado de ansiedad impacta el cuerpo, ese estado de estrés. Cuando tú oras, declaras, Dios le agrada la fe. Sí, les contaba hace mucho tiempo, y vuelvo a retomar, el hombre que según los médicos y la genética, él iba a morir a los 50 años, porque su abuelo, o a los 60, su papá era enfermo del corazón, y su papá y su abuelo eran enfermos del corazón, o sea que tenía 3 generaciones, así que él empezó a sentir dolores en el corazón y dijo, yo me voy a morir también porque tengo una maldición genética. Y hoy día que el genoma humano se ha completado, en estos días se descubrió que el genoma humano ya se completó al 100%. Se descubrió que hay características genéticas de predisposiciones del cuadro del genoma que se pueden tratar de enfermedades. Pues bueno, cuando tú realmente vas a la presencia de Dios, la paz de Dios hará que esas enfermedades se detengan. A este hombre que yo les contaba que tenía esa ascendencia de maldición generacional de una enfermedad del corazón,
Él empezó a orar todos los días y con confianza en Dios y caminando con Dios. Duró hasta los 90. Un día se accidentó, se mató un carro y cuando le hicieron la autopsia lo abrieron. Los médicos dijeron, pero este señor ha debido morir de hace 30 años. ¿Por qué duró más? Porque las enfermedades se detuvieron. Quizás no se quitaron, pero se detuvieron. Ahora, Dios puede quitarlas, pero también Dios puede impedir que se avancen, porque el nivel de estrés, la vida azarosa de espinos va afectando. Sé buena tierra, porque te va a ir bien en tu salud y desarrolla fe. Está bien, consultas médicas, pero no depender de los médicos a toda hora, ni de las pastillas. Conozco personas que ya no dependen de las pastillas, porque oran más, porque aprenden a confiar, sin decir que está tentando a Dios cuando tiene que hacerse un tratamiento. Hágase el tratamiento. Hay tratamientos patológicos que de pronto, pero no llenarse. La buena alimentación, la tranquilidad, sobre todo va a producir, con esa fe, va a sanidad. Dice la Biblia en el Salmo 103 que Él sana tus dolencias. Es el fruto del Espíritu. Otra cosa importante que el Espíritu da, esa buena tierra, es mansedumbre, es dominio propio. Docilidad. Una persona mansa es una persona que se deja guiar, no va a sufrir por estar argumentando todo el tiempo. Uno tiene que pensar, uno tiene que analizar las cosas, pero no estarse oponiendo, que cada vez que se le da una orden no hace caso y que una cosa todo lo cuestiona. Una persona no puede trabajar, una señora no puede trabajar con una empleada que se la sabe toda y no obedece. No, un empleado no puede ser dirigible si no se deja guiar, se las quiere saber todas. Bueno, porque uno aprende a obedecer, aprende a seguir. Mansedumbre es dejarse guiar. No significa que no opine. Claro, necesitamos mejorar. Pero dice, aprende a dejarse guiar. Mansedumbre, templanza. La templanza es el dominio propio. No necesitan que nos impongan las cosas. Necesitamos desarrollar una voluntad autocontrolada. Una de las cosas que necesitamos en Colombia y en el mundo, pero especialmente en nuestras culturas que somos tan impulsivos, no nos damos cuenta cuando salimos ahora con este autocuidado, el autodisciplina, ¿no? Vemos gente en los lugares públicos con tapabocas aquí a medias, o se quitan los tapabocas cuando van a comer y tienen personas cerca, en lugares cerrados y en buenos lugares, se están exponiendo a tentar a Dios, porque no respetamos los distanciamientos, porque no respetamos los tapabocas para manejar las distancias y donde corra aire. No, tenemos que... Entonces, estamos viendo como que ya el relajamiento, dominio propio. Pídale a Dios en la comida. Queremos comer, pero bueno, comamos, mastiquemos más. Dominio propio se va a reflejar en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso, si usted le pide al Espíritu Santo, Él va a dar continencia. No significa que tú no disfrutes de las cosas, pero con moderación. Y no quiero ser piedra de tropiezo para algunos hermanos religiosos o cristianos que están muy celosos para el caso del vino. Si usted se toma una copa de vino, hombre, se lo ponga digestivo. En algunas culturas lo hacen. Pero si eso es piedra de tropiezo para algunos, pues no lo hagan. No sea piedra de tropiezo para otros. Pero yo no estoy, el vino no es malo, pero si usted no se sabe manejar, pues no lo haga. No sea piedra de tropiezo. El vino en sí no es malo. Inclusive Jesús hizo milagros convirtiendo el agua en vino. Lo hizo. Muchos dicen jugo de uva, pero el Señor dice que el buen vino. La uva no va a tener tanto sabor como cuando se fermenta y se coge el buen vino. Jesús le dijo, el buen vino lo reservaron para el final, dijo el maestresala. Luego, aquí no podemos decir que el vino no. Por favor, en otras culturas, como en Argentina, en España, se consume vino. Cuando he ido a España y fui a otros lugares, hombre, uno se da cuenta que... Pero el dominio propio. Aún la comida. Qué rico comer, pero con dominio propio. Eso es lo dando el Espíritu, a la medida que usted depende de Dios. Mire que no es cerrarse por allá, rezar, sino que orar, pero que se refleje en tu vida. Porque si no será un rezandero curuchupa metido por allá, pero su vida no se refleja afuera. Se vuelve como los griegos. Los griegos pensaban que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo. Dualismo. No, nosotros tenemos el cuerpo, esa expresión del espíritu. Bueno, continuamos. Templanza, continencia, eso lo hace el Espíritu, formando en tu vida un carácter. Y dice que contra tales cosas no hay ley. La ley no se opone porque está acorde. Un cristiano no vive bajo la ley,
de las normas, porque si se trata de pedir, es exigirle a Dios que me juzgue con sus normas y yo salgo perdiendo porque entonces es pecaminosa, ¿no? Tú tienes que decir, Señor, tú eres mi justicia, necesito el Espíritu Santo para que Él viva a través de mí. Y a través de una rendición, el Señor poco a poco va cambiando tu manera de pensar, cambiando tu manera de vivir, añadiendo a esa fe virtud. Va a venir el conocimiento de su palabra, que te trae con el conocimiento dominio propio, y madurará en la paciencia, en la piedad y en todas esas virtudes que dice el fruto del Espíritu en Gálatas, y el apóstol Pedro también hay que añadir eso. Por eso quiero animarles para que usted se deje guiar por el Espíritu y que sea buena tierra. Deje que el Espíritu guíe su vida, y que con esto que yo le he explicado de cómo es la buena tierra, va a producir frutos. Ser cristiano no es alejarme religiosamente, hay que conectarme con la gente, tener comunión con otros cristianos, sin religiosidad, sin polarización, respetando las diferencias, ¿sí? No pensar como los niños, yo soy de tal pastor, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal sacerdote. Usted no le pertenece sino a Cristo. Usted debe estar asistiendo a la iglesia donde Dios te coloca, ser fiel y perseverante, pero usted, ningún hombre, pastor, ni sacerdote, ni ningún hombre, ningún santo murió por ti en la cruz. El único que murió por ti, derramó su sangre en la cruz, católico, evangélico, es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, como usted lo ha aprendido. Él vino a morir en una cruz, pero no se quedó muerto ahí. Él se levantó de los muertos. Ya la cruz es un recuerdo de que Él venció la cruz, venció la muerte, para darte nueva vida, para llevar el peso del pecado y darte una nueva vida, para que no vivas una vida depresiva, llena de temores. Pero ¿sabe qué? Todos los días necesitas orar, necesitas humillarte a Dios, necesitas cambiar tu espíritu adorando. Yo le desafío a que tú saques una hora semanal, como decía la semana pasada, un tiempo a solas con Dios, pero hágalo consciente, descansado en su presencia, y Él te va a ir levantando poco a poco. Él va quitando tus temores, va dando claridad a tu vida, renovará tu vida. Tienes que ser constante, lo más importante, pero no un religioso ahí para repetir cosas. Eso es un curuchupa, perdóname la palabra. Es una persona religiosa, es una persona llena de... No, usted ábrele su corazón a Dios. Él te ama y no es tu poder. Cuando tú derramas tu corazón, el poder de Dios va a actuar en tu vida poco a poco. Él va a actuar de una manera dinámica y transformadora, porque el Espíritu Santo hará viable tu vida. Así de que vamos a terminar en oración. La buena tierra es la que da fruto con perseverancia, porque permanece en la vid, que es Jesús, porque es un terreno que recibe la fresca palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo, y entonces la presencia de Dios le hará que vaya a vivir una vida sin espinos, sin piedra, aumentando su vida, buscando una vida descansada en Dios, porque vive una vida que agrada a Dios. No hay pecado sin confesar, vida que se puede compartir con Él, las cargas, porque Jesús está llevando tus cargas, porque encuentra en Dios la fortaleza, la sabiduría, la inteligencia, porque lo buscas, porque dejas que Cristo viva su vida a través de Él, porque no permites que no haya actividad que Cristo no dirija su vida. Él quiere dinamizarla, Él quiere utilizar tus talentos y sus habilidades. Por eso yo te invito para que hoy seas buena tierra y deje los espinos, los abrojos, las piedras, para que tu corazón sea una fuente de vida eterna, una vida llena de frutos dignos de arrepentimiento que tanto necesitamos, no religiosos. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por el privilegio que me das de haber compartido este hermoso tema relacionado con la vida fructífera, la buena tierra. Haznos buena tierra, Señor. Si hay en este momento dureza de corazón, incredulidad, porque no oramos, porque no tenemos tiempo en tu palabra, hemos corrido tras los afanes, tras las presiones de la vida, Señor, porque si somos un terreno duro, perdónanos. Quiero que tú lo ablandes, que tú tomes el control, que tú quites toda esa incredulidad, que tu palabra nos vaya llevando a escuchar tu palabra,
Y lentamente Dios vaya ablandando esos corazones de piedra y vaya, Señor, quitando, sanando nuestras heridas para que tu palabra vaya siendo eficaz y para quitando también los espinos, los afanes, las codicias, buscar esa falsa seguridad en el dinero, buscar esa falsa seguridad en las amistades, buscar esa falsa seguridad en los ídolos, en esas prácticas que no le agradan. Señor, haz de nosotros tú el centro de nuestra vida, desarraiga eso y coloca la buena semilla que pueda crecer dando fruto de amor, que nos llenemos de amor más por ti, por nuestras familias, mejores relaciones, viviendo una vida pacífica, llena de mansedumbre, de gozo, de paz. Esos frutos que son extraordinarios, que van modelando nuestro carácter. Esos frutos que traen mejores relaciones con los demás. Esos frutos que te permiten tener la paz para tomar mejores decisiones, para emprender una empresa y tener frutos con paciencia, para no dejarse llenar de la amargura y el enojo, del odio que va dañando tu organismo. Señor, toma el control. Guíanos, Señor, por tus sendas de justicia y guíanos para que tu Espíritu Santo traiga aguas en el desierto, ríos en la soledad, que produzcan frutos, mucho fruto y fruto permanente para la gloria y honra de tu precioso nombre.